¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Solo tú eres digno, Dios, y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su
en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Qué bendición, ¿no? Poder adorarle y bueno, saber que estamos exaltando y honrando a nuestro Salvador, que nos acercamos a su presencia, que podemos estar con Él y compartir momentos tan especiales como estos que podemos vivir a través de la alabanza. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria, sea toda la honra. Mi deseo es cada vez estar más cerca de Él, cada vez más cerca de su presencia. Yo te invito a que te acerques aún más, a que podamos entrar al lugar santísimo, a adorarle, a rendir nuestras vidas delante de Él y disfrutar de ese amor que solo Él nos puede dar y de esa paz que en medio de todas estas tribulaciones y tormentas que nos rodean, recibimos cuando estamos ahí con Él. Gozo en nuestro corazón, confianza, seguridad en sus brazos. Amén. Quiero compartir esta mañana un texto súper conocido de todos, un poquito para entrar en el contexto de la realidad espiritual que queremos vivir, ¿verdad? Y queremos alcanzar. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 21, y vamos a leer hasta el 14. Si tenéis las Biblias preparadas, si no, yo os leo.
dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iban amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús llamaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Como veis, paro antes de otro pasaje bien conocido, que es el pasaje en el cual Jesús confronta a Pedro un poco en relación al hecho de la negación. Pero esto, repito, no es el tema que vamos a tratar hoy. Quiero quedarme aquí en el versículo 14 y hablar de los versículos anteriores. Tampoco vamos a hablar del milagro, ni de la multiplicación, ni tampoco de la situación que estaban experimentando en este momento, digamos, por el defraude de no haber pescado. No. Casualmente, esta es la crónica de una salida de pesca iniciada por el apóstol Pedro, en la cual llevó consigo, aquí dice, pues a 6 discípulos más. Y aquí dice que Jesús se aparece por tercera vez. Es la tercera vez que Jesús se aparece, y en las 2 veces anteriores la aparición de Jesús tuvo que ver con el hecho de la resurrección. Es decir, con el hecho de decir: aquí estoy, he resucitado. Lo que había dicho era cierto. Lo que he profetizado y anunciado y lo que los profetas dijeron se ha cumplido. Y de hecho, ya sabéis que había algunas dudas, pero aquí en esta ocasión este no es el tema. Aquí Jesús está tratando otro tema. ¿Qué tema? ¿Cuál es por qué Jesús apareció en esta vez? Siempre hay un propósito para un hecho tan sobrenatural como la aparición de Jesús resucitado. Pero aquí, insisto, hay un tema y tiene que ver con que había 7 discípulos. No dice que eran apóstoles, 5 sí, pero 2 no, quizás sí, quizás no, se sabe. No es el problema. El tema es que, insisto, este pasaje tiene, o digamos, este capítulo tiene una parte dedicada a Pedro, como tiene otra parte dedicada a Juan, pero esta parte es dedicada a los 7 discípulos. Evidentemente, este lugar en el que apareció no es casual, sino es causal, ¿no? Algo había llevado a los discípulos a irse a pescar. Repito que Pedro fue el primero que lo hizo, y aquí Jesús tiene que tratar algo, porque todos recordamos que Pedro negó a Cristo, pero no olvidemos que los otros discípulos le abandonaron. Y este tema quedó sin tratar. Siempre pensamos: bueno, pero Jesús apareció, como que un evento sana otro evento. No. Había habido algo, una situación en la cual en el momento más crítico de Jesús, Pedro le niega, pero los otros desaparecieron todos. Y eso en el espíritu deja una marca. Cuando metemos la pata, cuando hacemos algo incorrecto, eso deja una marca en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Por eso Jesús viene a restaurarles. Insisto que vamos a dejar el tema de Pedro porque era más radical. Por eso me paré en el 14. Pero fíjate que vienen los nombres de 5, de 7 que eran. Y fíjate qué nombres. Uno era Simón Pedro, el otro era Tomás, el otro era Natanael
Y dice los Zebedeos, que eran los hermanos o los hijos del trueno, ¿verdad? Los hermanos problemáticos, porque tenían deseo de promoción. Fíjate que en este texto Jesús está citando a los 5 que tuvieron un confrontamiento con Jesús. A Pedro, Jesús le llamó Satanás en una ocasión. No vamos a recorrer los pasajes porque aquí se predica la Biblia y vosotros la leéis en casa. Sabéis que Pedro en una ocasión Jesús le tiró fuerte de las orejas. Tomás, no hacía ni unos días, si yo no viere las manos y los pies con las marcas de los clavos, no creeré. Y aparece Jesús y dije, Tomás, fíjate. Número 3, Natanael ya tuvo un parto difícil. Cuando Felipe le presentó a Natanael, se lo presentó al Señor, le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Un escéptico total, ¿verdad? Y por último los Zebedeos, que querían promoción. Hasta enviaron a su mamá para que le diga, oye, en tu reino mis hijos estarán a tu diestra. Dijo, no está en mí dar eso. Eso no es para vosotros, como lo pensáis. Y en otra ocasión pidieron fuego del cielo. Fíjate que los discípulos que están aquí, todos tuvieron una confrontación en algún momento con Jesús. Es extraño que no habla de Andrés, ni habla de Felipe, ni de Simón el celote, ni de Judas el bueno, ¿verdad? El bueno, había el Judas el Iscariote que aquí ya no estaba. Es decir que los nombres de los que cita aquí, hay 2 que no citan, que probablemente no eran ni apóstoles, cita a personas que tuvieron algún momento, vamos a decir, eran los más carismáticos del grupo. Los demás, fuerte carácter, para que lo entendamos bien. Pero cuando una persona tiene un carácter fuerte, evidentemente va a chocar por todas partes y con todo el mundo. Y si los cita aquí y no cita el resto, es porque sin duda eran los que más necesidad de restauración tenían. Y es lo que pasa, ¿verdad? Porque el carácter, nuestro carácter, la forma de ser, la ira, la voluptuosidad, en fin, el enfado o incluso la timidez excesiva, esto es un problema de carácter. Todas estas cosas necesitan, ¿verdad?, pasar por el tamiz de la restauración continuamente. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se produjo el suceso de la cruz, todos los discípulos huyeron. Fíjate que aquí no hay ni una sola mujer, y disculpar los hombres, pero menudo piropo hay que echarles. Porque las mujeres no necesitaban ser restauradas porque estuvieron en la cruz a los pies de Jesús. Te espero un buen regalo después de las hermanas, después de este piropo que os acabo de echar. Os reís, pero después nada. Bien. En serio, y es en serio. No necesitaban ser restauradas, porque ellos siguieron hasta el final. Así que podemos ponernos un rato los hermanos colorados, que es una buena, repito, es un buen ejercicio de humildad. Entonces, lo que sí es cierto es que este evento es el evento previo a Pentecostés. Y venía un tiempo muy importante, de mucho poder, de mucha gloria de Dios. El tiempo donde muchos dicen que nació la iglesia. Un tiempo de derramamiento increíble, pero antes tuvo que haber un día de tratamiento. Y hay cosas que a lo mejor a tus ojos pasan desapercibidas, pero los ojos de Dios, Dios tiene que tratarlas. Dios tiene que resolverlas, y tú y yo tenemos que resolverlas. Y repito, en este pasaje que estamos viendo, estos 14 versículos de Juan, fue como una preparación del espíritu y el corazón de estos, Pedro incluido, aunque repito, lo de Pedro es algo más, porque fue más grave, fue mucho más grave. Pedro negó abiertamente a Jesús 3 veces. No le conozco, no sé quién es, no tengo nada que ver con él. Pero repito, ahora estamos viendo más bien el caso general de aquellos discípulos carismáticos, ¿verdad? Aquí, en este pasaje, hay como una guía de restauración. Porque quizás tú no pasaste la cruz.
Pero la cruz en la vida cristiana viene muchas veces a nuestras vidas. En otras formas. En situaciones económicas, situaciones de salud o situaciones relacionales. La cruz no es algo que le pasó a Jesús, no, el que viene a mí tome su cruz. La cruz va a formar parte de tu vida cristiana o de tus eventos normales, va a ocurrir. Vienen y a veces no salimos bien de ella o a veces no resolvemos bien esto. No pensamos que con estar en la iglesia y leer la Biblia y orar un poquito esto se resuelve. No, hay cosas que Dios hay que restaurar. Y yo la primera cosa que veo es que cuando Jesús les ve desde la orilla, les llama hijitos, no les llama hijos. Hijitos es una palabra que tiene más que ver con jóvenes y adolescentes. Es decir, que ahí Jesús estaba visualizando la situación espiritual de ellos. Y concretamente el primero que lo ve, que es Santiago, ¿verdad? Perdón, que es Juan y Santiago, los dos hermanos zebedeos. Juan, el que dice que era el que estaba más cerca de Jesús, dice que tan pronto le reconoce cuando ve que la red viene llena. No me voy a parar en detalles que hoy no vamos a tratar apenas, como el gran milagro que hubo, eso es para otra cosa y para otro momento, sino que dice, es el Señor, y hace esta expresión, es el Señor, y aquí utiliza no una palabra, es el Señor Pedro, el Señor Juan, sino el Señor, hablando en el sentido, la palabra griega es la palabra kurios, que es la palabra que traduce el griego como supremo en autoridad. También dice el controlador, fíjate, el Señor como título de respeto, el soberano, el dueño, amo con toda autoridad. Es decir que de repente hay una palabra que sale. Fijaros que los apóstoles eran más de llamarle maestro. Y hasta Jesús, Pedro le reconoce como el Hijo de Dios, pero aquí en esta ocasión surge la palabra el Señor, que casualmente en muchos de los textos de la resurrección aparece. Porque efectivamente Jesús, cuando resucita, aparece en esa nueva faceta no solo de ser el Salvador, sino el Señor. Porque había vencido la muerte, había vencido al diablo, había vencido al pecado y había vencido al mundo. Ahora era el Señor. Y es lo primero que reconocen. Y el primer paso en la restauración de cualquier vida, de tu vida y de mi vida, es reconocerle como el Señor. Por eso esta palabra, repito, no está aquí de paso, ¿verdad? Si Cristo no es Señor, ¿qué queda en nosotros? Romanos 10:9 dice claramente, si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. No. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y reconocieres en tu corazón, creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, esa es la salvación, serás salvo. Fíjate que es una combinación de señorío y de salvador, ambas. Es decir, un cristiano no debe de hacer lo que le da la gana. Señor, es el supremo. Dice la palabra Lucas 6:46, uno de los primeros textos que yo memoricé de niño. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo, verdad? O sea, Cristo espera ser el Señor de tu vida. Y ellos habían ido a pescar cuando lo habían dejado. No había nada malo en pescar, pero tampoco había nada bueno. Porque en el pasaje paralelo, donde es la primera multiplicación, digamos, de pescados, en Lucas, habían dejado las redes, habían dejado de pescar por el Señor y ahora habían vuelto. Y repito, no es ningún pecado, pero era un acto de desobediencia al hecho de algo que Dios sí les había pedido a ellos, ¿verdad? Y yo lo digo, siempre por supuesto hablamos, cuando Cristo no es el Señor, el pecado está a la puerta, pero las otras cosas también. Hay muchas cosas que no son malas, por ejemplo los amigos. Pero alguien me dijo a mí, cuando yo era un nuevo convertido, no puedes ser amigo de alguien que no acepta a tu mejor amigo, Jesucristo. Entonces, la amistad pasa a un plano, estoy poniendo un ejemplo, de que hay que coger los amigos para el Evangelio, salvarlos. Para eso son los amigos, yo es para lo que son. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un amigo superior. Y cuando Cristo es Señor, entra en esas áreas de la vida. Entra en la amistad, entra en la familia, entra en el trabajo y entra en las relaciones. Eso es el señorío de Cristo. Porque muchos creyentes, ¿verdad? Evidentemente,
piensan que la Iglesia y la Biblia se acabó. No, no, no. El señorío afecta a todas las áreas de la vida. Cristo quiere ser Señor de todas las habitaciones de tu casa. Entrar en todo, en la intimidad, entrar en lo relacional, entrar en todo. Eso es el señorío. Y aquí es lo primero, la primera palabra que surge de la boca de los apóstoles, ¿verdad? Y cuando Cristo es Señor, las decisiones se mantienen. Por eso estaban en retroceso. Fíjate, y se les había aparecido 2 veces. Pero estaban volviendo a hacer algo que habían dejado de hacer. Algo con lo que se habían comprometido. Por eso, a veces decimos, Señor, ¿por qué no tengo la paz y el gozo que tenía cuando me convertí? Porque la palabra de Dios no falla. Dice en Romanos 14:16, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que dice este texto es que el reino de Dios es cuando Dios reina, cuando Dios es Señor. Número 1, justicia, que es primo hermano de la obediencia. Número 2 y número 3, paz y gozo. Entonces la paz y el gozo no son requerimientos emocionales normales de la vida cristiana por ser cristianos. No, es por dejar que Cristo reine en nuestras vidas. Cuando Cristo reina, cuando Él es el Señor, hay justicia, es decir, obediencia, no vida doble, no hago lo que me da la gana, paz y gozo. Insisto que ellos dejaron el señorío en base a un problema difícil de entender. Que Cristo fuera crucificado fue un golpe para ellos. Pero yo lo digo siempre, entender y creer no van de la mano muchas veces. Tienes que creer para después entender. Entender siempre va en el furgón de cola. Primero es creer. Y por eso Jesús hablaba tanto de la fe. Y por eso Jesús hablaba tanto de lo que venía para que creyeran, que cuando ocurriera no se desmoralizaran, cosa que efectivamente ocurrió. La segunda cosa que veo que Jesús trata aquí, lo primero, repito, es el señorío de Cristo. Y tenemos que analizarnos si Él es el Señor realmente. La segunda cosa es que allí a los pies de los apóstoles, ya en la playa, ya habían venido en todo aquel tiempo en el cual habían estado, ¿verdad?, reconocido a Jesús, que habían transportado la red, tirando de una red que no llegó a romper, y allí estaban con los famosos 153 grandes peces, que alguien dice que es una figura simbólica. Los griegos decían que había 153 clases de peces, y dice que allí venía uno de cada especie, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ver con el tiempo final, donde todas las etnias, todas las naciones, todas las razas serán salvadas. Hay quien dice esto, y puede ser, puede no ser, pero evidentemente no es el tema que vamos a tratar hoy. Lo que sí es cierto es que allí había 153 grandes peces, después de estar una noche en la que no habían pescado absolutamente nada. Una noche de esfuerzo en la cual ahora de repente Jesús le está mostrando que su poder. Yo insisto, no tiene hasta demasiado sentido ¿para qué eran esos peces? ¿Para alimentar a quién? Había allí indigentes, pobres. No, simplemente Dios le está diciendo, mirad mi poder. Mirad mi poder. Mirad lo que soy capaz de hacer cuando hacéis lo que yo os digo, y evidentemente no cuando estáis toda la noche en vuestras fuerzas haciéndolo. Dios aquí le recuerda que a pesar de noches de oscuridad, vienen mañanas de gran luz, ¿verdad? Eso es el poder de Dios. Ahora sí lo estaban experimentando. Los que seguís los miércoles, veréis que hace 2 semanas hablamos de Efesios 1:19, donde Pablo dice que ora para que Dios les abra el entendimiento, para que vean 3 cosas. Número 1, la esperanza a la que los ha llamado. Número 2, la herencia. Pero el número 3 habla de la supereminencia del poder de Dios. Evidentemente hay un poder en el Señor, ¿verdad? Un poder sobrenatural, no solo para convertir a una persona totalmente ajena y totalmente rebelde al Evangelio. Eso es poder de Dios. El mismo que te convirtió a ti. A veces decimos, fulano tal está duro. Ah, que tú no lo estabas. Tú que estabas blando. ¿Quién lo dijo? Por lo tanto, tenemos que recobrar la perspectiva del poder. Y Dios nos lo recuerda. Yo diría que este milagro prácticamente
no valió para nada. Sí valió, porque evidentemente aquí no había nadie que necesitara pescar esto. Pero sí tenían que recobrar la perspectiva de que Dios tiene poder para convertir, para sanar, para proveer y para hacer milagros. Y no estoy usando el lenguaje de verdad para llenar la cabeza ni las emociones de nadie. Eso es la realidad. No perder la perspectiva del poder de Dios. Ahora está claro que hay una noche de cruz. Un pasaje que nunca entendí en mi vida, lo entendí esta mañana y os lo voy a revelar. Lucas, al menos yo no lo entendí, a lo mejor vosotros sí. Lucas 22, 36. Dice: vamos a leer el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate, está hablando aquí de restauración. Pedro le digo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, ya sabemos que esto era el problema de Pedro, hablaba demasiado. Pero Jesús de repente dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforje, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Es decir, Dios provee, ¿sí o no? Dice, y le dijo: pues ahora que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ahora que es la hora de las tinieblas, dice, el que tiene bolsa, tómela. Es decir, el que tiene algo ahorrado, que lo use, porque Dios no va a proveer. Dice, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es decir, le está diciendo, antes de que Satanás os pidiera, antes que viniera la hora de la prueba, antes que viniera la muerte, antes de la cruz, Dios era el proveedor y el protector. Pero ahora vais a tener que proveer de vuestros ahorros y va a tener que protegeros con una espada. Es lo que está diciendo. Hay momentos, hay situaciones, hay etapas en la vida. Tendremos que recurrir a los médicos, a las pastillas y a los bancos, a los amigos y a los ahorros. Son momentos de cruz. Son momentos de muerte. Son momentos, ¿verdad?, que uno tiene que tomar la cruz. Y es lo que pasa, que ahí en esos tiempos el poder es el que tú tienes. Son momentos. Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he orado que tu fe no falte. Son momentos de vivir por la fe. Son momentos de vivir creyendo, de vivir confiando. Son momentos de decir, yo creo aunque no entiendo. Porque vendrán momentos en que fallará la provisión y aún la protección. Pero lo importante es que no falle tu fe. Dice, he orado para que tu fe no falte. Es un momento de contradicción. Le pasó lo mismo a Jesús. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo era el Hijo de Dios. ¿Tú crees que eso tiene sentido? Ninguno. Pero era la hora de las tinieblas. Era el momento duro y difícil. Cómprate una espada. Un momento más adelante, los 120 se transformaron en 3.000. Y al día siguiente, esos 120 pasaron a ser 4.000. Eso es el poder de Dios. Eso es el derramamiento del poder de Dios. Los cojos, los paralíticos, los ciegos empezaron a sanarse. Eso es el poder de Dios. Ahora hay tiempos que tendremos que ir a los médicos. Y a los bancos. Y a los amigos. Eso es la cruz. Estamos hablando de restauración. Ahora, eso que no saque el anhelo, el deseo y la fe de que Dios en cualquier momento puede volver a empezar a derramar de su poder. Porque 50 días después de esto, en Pentecostés, el poder de Dios vino de tal majestad y tal intensidad y magnitud, ¿verdad?, que en Jerusalén no cabían donde meter a la gente, y milagros, dice, hasta la sombra de Pedro sanaba. Increíble, ¿verdad? Por lo tanto, ser restaurados también, ser restaurados en no perder la perspectiva de que Dios va a mover su poder, ¿verdad? No tiene sentido este milagro. Yo lo miré por todas partes. 153.
¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué? No, era Dios revelando la perspectiva de su poder. No pierda esta perspectiva, la verdad. Y en tercer lugar, y en los 10 minutos que me quedan, deciros que Jesús les invita a desayunar. Era temprano, estaban cansados y exhaustos y les ofrece una espléndida mesa de desayuno, un buen desayuno. Y el desayuno consistía en 2 cosas, y lo dice bien claro aquí. Número 1 era pan, dice, y un pescado. Eso era el desayuno, ¿verdad? Y fíjate, ni siquiera era el pescado que traían ellos de pescar. Este era el pescado que Dios trajo. Y el pan, el que Dios trajo. Esto marca la diferencia, ¿verdad? Era el pan y el pescado de Dios. Aquí nos está hablando de las cosas que Dios nos aporta para, sin duda, pasar a hablar de lo que significa el tercer paso de la restauración, y es tener una comunión con Él. Y quiero hablar claro de lo que significa tener comunión con Dios. Porque a veces pensamos que como leímos la palabra y como hemos orado y hecho unas oraciones y hemos matado la conciencia, la hemos tranquilizado y uno se encuentra un poquito mejor, pensamos que eso es todo. Este texto va mucho más profundo. En primer lugar, examinemos lo que es el pan. El pan, comer en la Biblia es una señal de comunión. O sea, comer es comunión. Sí, comer es comunión. Dice, el que come, ¿verdad? Mi sangre y bebe, come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor. Dice, esos son los que tienen vida eterna. Habla de que la comunión es necesario para poder después compartir con el Señor el día, la eternidad con Él. Y nosotros comemos pan espiritualmente porque Jesús lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan de vida, que es Jesús, Jesucristo dijo él mismo, yo soy el pan de vida. Es para que lo comas. Pero podemos comer a Jesús. No, está hablando de recibirlo espiritualmente, comer de su palabra, comer de Él. Esta mañana hemos venido esperando que Dios nos dé su pan. Pan fresco, pan del cielo. Yo no te puedo ir leer las noticias del periódico porque nos deprimiríamos. No hay ni una buena. Ni una buena. Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene palabra buena, fresca y nutritiva para animar tu espíritu. Para que tú salgas de aquí contento, enérgico, eufórico, convencido de que Dios está conmigo y por lo tanto no hay nada que temer. Eso es la idea. Por eso le dice, venid y comed. Y lo primero es el pan. Ese es el mejor desayuno que podemos tener, el pan del cielo. El mejor desayuno, la mejor comida. Nuestro cuerpo necesita pan, nuestro espíritu necesita pan del cielo, que lo sepas. Y por eso es el pan que caía del cielo, que llamaban al maná, que mantuvo alimentados a millones de hebreos en el desierto. Ahora, la segunda cosa es el pescado. Y esto, para ver el pescado, tenemos que irnos al hecho de la anterior. Por eso yo digo que el lugar no es casual, sino que es causal. La otra vez, sabéis que la segunda vez que Jesús saca, digamos, del fondo del lago montones de peces. Montones. Y en la otra, casualmente, al acabar, les dijo, venid en pos de mí, os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. O sea, el otro milagro fue para hacerles ver que todo aquello que pescaran no tiene mayor validez, porque el pescado se come y se acabó. Pero si tú ganas un alma, si tú rescatas un alma del infierno, eso sí que es verdadero alimento. Eso sí que es verdadera comida. Y aquí con el pescado nos está hablando de la visión de Dios. Y es que la visión de nuestras vidas, y estoy hablando no una visión particular, sino una visión general, sea que cocines, sea que vayas al cole, seas que trabajes fuera o dentro de casa, telemáticamente o no, sea que te relaciones con la gente, tu visión es ganar las almas para Cristo. Dios ya ganó tu alma, ahora te transmite una visión. Ahora, sé pescador de hombres, es decir, pescador de almas, pescador de personas. Eso es la visión de Dios. Y cuando uno se desanima es lo primero que pierde. Y el que estaban estos hombres pescando, ¿qué? Pescados, no almas. No estaban por la labor, en este momento estaban desanimados. Por eso le dice, ahora venir aquí y comer, número 1 de la palabra de Dios, número 2 de la visión de Dios. Y todo esto viene de arriba.
El pan que el Señor le estaba mostrando no era pan de panadería, no era pan de Pampiana, no era pan de pan Pepe, era pan de arriba, pan del cielo. Y la visión es una visión de Dios. Y cuando una persona, ¿verdad?, vive en esta realidad, se alimenta. Pero os quiero revelar algo más. Y con esto concluyo. Ambas cosas estaban debajo de una hoguera. O mejor dicho, la hoguera debajo, ¿verdad? Es decir, había unas brasas. Y esto tampoco es coincidencia. ¿Por qué? Porque la palabra y la visión, si no es en el fuego del Espíritu, no tiene ninguna validez. Por eso estoy hablando de tener comunión con Dios al nivel del fuego de Dios. Cuando estamos en el fuego del Señor, hay dos cosas que vienen a tu vida con una fuerza sobrenatural. Número uno es la palabra de Dios y número dos es la visión de Dios. Pero es en el fuego de Dios. Ahora entiendo aquel texto de la Biblia que dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Claro, tú pones a leer la Biblia un día así porque no tienes nada que hacer, porque estás aburrido. Y cuidado que Dios es soberano, ¿eh? Evidentemente yo no puedo medir, ni censurar, ni cortar, ni limitar a Dios. Dios puede hacerlo cuando quiera. Pero cuando uno está enchufado, cuando uno está metido en la hoguera, en las brasas de Dios, en el fuego del Espíritu, la palabra cobra un nivel, cobra un poder, habla tu vida, te ministra, te desafía, te quebranta, te levanta. Y de repente viene esa visión, dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo necesito usar mi vida, mi familia, mi trabajo, mi ministerio de reconciliación para salvar almas, para ganar vidas. Y por eso yo me pregunto, ¿por qué en este tiempo de pandemia hay menos almas salvadas que nunca? Porque el pueblo está desanimado. Porque así como los discípulos fueron desanimados o quebrantados o en su espíritu afectados negativamente cuando Cristo murió y veo que la resurrección no lo resolvió, pues exactamente igual pasa con la iglesia. Parece que nos hemos quedado fofos, chof. Y por eso necesitamos restauración. Y la restauración pasa por tres factores. Número uno, hay que volver a Cristo al trono. Hay que volver. El reino de Dios no es comida ni bebida. No son emociones. No son actividades. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si Dios reina, eso vendrá. Número dos, veamos otra vez la perspectiva de poder. Dios tiene poder de decirle a estas piedras y convertirlas en hijos de Dios. Y eso está hablando, no dice casualmente, las piedras es algo que está duro, ¿eh? ¿A que sí? Pues Dios tiene poder para hablarle a las piedras y hacerlos hijos de Dios. Claro que sí. Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para ejecutar su poder y Dios tiene poder para levantar a uno de los muertos si fuese necesario. Y en tercer lugar, es tiempo de comer bajo las brasas del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu, necesitamos avivarnos en Dios, necesitamos conectar con el cielo, necesitamos conectar con el Espíritu Santo, que Él nos llene, nos avive y nos unja. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios cobre vida, para que las promesas de Dios sean avivadas y para que la visión de Dios de ganar esta tierra para Cristo vuelva a nuestras vidas con la misma fuerza que antes del confinamiento y antes de la pandemia y antes de los tiempos malos que pasamos. Esto es la restauración. Amén. Oramos. Padre, te buscamos en esta mañana. Te damos gracias por la gran oportunidad, Señor, que tenemos siempre de venir ante el espejo de tu palabra, que nos muestra quién realmente somos, Señor. No podemos simular. No, Señor, no podemos, Señor, imitar, ni tampoco, Señor, pensar que por leer la Biblia y por hacer unas oraciones todo está resuelto, Señor. Señor, queremos hacerte el dueño de nuestras vidas. Señor, todo lo que tú pidas será bueno. Todo lo que tú nos pidas, aun aquello que quieres que renunciemos, será bueno para nosotros. Porque dices que el que deja padre, madre, casas, etcétera, etcétera, 100 veces más hallará. Y por eso queremos presentarnos delante de ti y hacerte de nuevo el Señor de nuestras vidas. El Señor y amo, el Curios, el soberano, el sublime en autoridad, el que lleva el control,
Estoy cansado, estamos cansados de querer ser nosotros los que llevamos el control. No podemos. Por eso oramos para que y pedimos y declaramos en esta mañana que tú seas el Dios del control. Gracias, Padre. En segundo lugar, Señor, no queremos perder la perspectiva del poder. No, Padre, no, Señor, no, Jesús, en absoluto, Padre. Tú tienes poder. Pasaremos tiempos, vendrán tiempos en que Satanás nos pedirá para zarandearos como trigo, pero tú has orado para que nuestra fe no falte. Y por la fe vemos milagros, y por la fe vemos hasta España rendida, quebrantada, postrada a tus pies. Lo vemos por la fe en tus promesas, no por lo que ven nuestros ojos físicos, sino por lo que has hablado a nuestro espíritu, y lo creemos y lo recibimos. Y en último lugar, Señor, llénanos de tu espíritu. Queremos vivir la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Vivir en esas brasas que mantienen el pan, las promesas, el alimento divino, el pan de Dios, que es superior al pan de los hombres. No es el pan del cuerpo, es el pan del Espíritu, Señor. Tantas promesas de la palabra, miles, Señor, miles de promesas preparadas para nuestra vida. Queremos que las avives en nuestro corazón, aunque recuerdes aquellas que olvidamos o aquellas que despreciamos, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque no estamos aquí para salvarnos, eso ya lo has hecho. Estamos aquí para salvar, contribuir a que otros entren en el camino angosto y estrecho y decidan vivir para ti íntegramente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénanos, úngenos, Padre. Que tu Espíritu Santo no nos deje en paz hasta que nuestra vida rezume, rebose, Señor. Esté el Espíritu Santo avivando nuestro espíritu y nuestra alma totalmente. En ti esperamos, Señor. Restáuranos, Señor. Haz resplandecer tu rostro, como dice el salmista, y seremos salvos del mundo, salvos del pecado, salvos de las preocupaciones, salvos del enemigo, salvos de nosotros mismos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No queremos que esto de la pandemia sea una excusa para no andar bien. No queremos que esto sea un tiempo de descanso espiritual, Señor. Al contrario, queremos seguir creyendo, viendo, visualizando tu poder, tu autoridad y tu palabra por encima de todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. A tu nombre, Señor, sea todo el poder. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esperamos que de nuevo la palabra haga su trabajo y que sea una palabra también para reflexión, para meditación, para, ¿verdad?, confirmación de nuestras almas y nuestros espíritus. Amén. Que Dios nos ayude en esta semana. Seguiremos, los que sigáis por los miércoles, trabajando el tema del sacerdocio. Ya veis que estamos sacando algunas verdades espirituales que según me dicen interesantes, y por lo tanto vamos a seguir trabajando para hacer bien la función sacerdotal. Amén. Dios os bendiga, pasad una buena semana.